Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es José Luis Rodríguez, soy estudiante maestrante de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. El día de hoy nos acompaña mi estimado colega Carlos Manuel Capa Campoverde, licenciado de la Institución República del Perú, y nos va a acompañar con la entrevista de la universidad, sobre todo el programa de vinculación. Compañero, amigo, la universidad quiere extenderte un saludo cordial, esperando que se encuentre bien junto a sus queridos, seres queridos y asimismo que la pandemia COVID-19 no haya afectado su salud ni la armonía familiar. Estamos listos, Carlitos, un gusto saludarte, algunas palabras. Buenas tardes a todos, a la universidad, como mencionaste, y a ti especialmente, mi estimado colega. Gracias por la invitación a esta entrevista. Escuchaba que mencionabas que no haya tenido ciertas complicaciones en esta pandemia, y gracias a Dios puedo decir que estoy muy bendecido de que, y sabemos que de alguna forma nos ha afectado, pero mantenemos la salud, mantenemos la vida y los ánimos más que todo, que eso es lo más importante. Qué bueno, me alegro mucho y esperemos que continúe de esa manera. El proyecto de vinculación le comento que es para la reactivación de la educación con criterio técnico pedagógico durante la etapa pandémica COVID-19 2020 y 2021. Vamos a comenzar con el desarrollo de esta entrevista, Carlitos, y vamos con la primera pregunta. Indique, según su criterio, de qué manera considera que la pandemia del COVID-19 ha afectado la enseñanza-aprendizaje a los estudiantes durante el confinamiento. Bueno, considero que la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes ha sido afectada en gran escala debido a la pandemia que estamos conociendo y estamos viviendo, porque simplemente nuestro sistema educativo no estuvo preparado para las clases a distancia o virtuales. Lógicamente, nadie estuvo preparado para la situación, pero puntualizo que no estábamos preparados tampoco para las clases a distancia o virtuales. Peor aún nosotros como docentes y mucho más los padres de familia o representantes legales, quienes les ha tocado tener mayor participación dentro del estudio de sus representados. Entonces, esta falta de preparación, de conocimiento técnico, de no haber preparado también a los estudiantes para que sean capaces de autoeducarse, ha causado serios problemas en los conocimientos que debían haber adquirido. Tanto así que se ha trabajado con fichas pedagógicas que poco les ayuda en su nivel de formación. Aquí hay algo importante también que quiero puntualizar. Nuestro sistema educativo en los últimos años se extralimitó a la enseñanza en las aulas. Tanto así que los estudiantes iban a sus casas con pocas tareas. Los docentes debíamos tener en cuenta de no exceder un límite de tiempo establecido para ellos. Esto agudiza el problema, porque ahora les ha tocado al estudiante investigar, reflexionar, redactar sin el apoyo físico de los docentes. Y la mayoría de ellos, quizás podría decir, no han encontrado tampoco la guía o ayuda en la familia. Y no hablemos también de la gran problemática que existe en cuanto a los equipos tecnológicos y que hasta este momento muchos no tienen la posibilidad económica para poder contar con ellos. Es por esto, mi estimado José, que considero que ha sido grande y considerable cómo el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha visto afectado por la pandemia. Muchas gracias, Carlitos. Muy bueno esa reflexión suya. Vamos con la segunda pregunta. Las medidas tomadas por el gobierno nacional y local, en este caso el COE, ¿han sido las correctas para salvaguardar la continuidad en la educación de los estudiantes? ¿Pueden mencionar algún ejemplo, Carlitos? Bueno, desde luego que sí, porque han sido de alguna forma correctas y adecuadas. Pero yo sí diría que no quiere decir que a pesar de que sean correctas y adecuadas, hayan sido efectivas.
Cuando indico que han sido correctas, me refiero a que se dio de alguna forma una respuesta rápida, entramos en confinamiento, se trabajó con una modalidad de estudio desde los hogares con la aplicación ya del conocido Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa. Luego se habilitó una plataforma digital para realizar las respectivas conexiones con los estudiantes. Se habilitaron también cuentas institucionales, tanto a estudiantes y docentes, para que pudiéramos trabajar de una forma más adecuada y el acceso, más que todo, sea masivo. Todo esto han sido aciertos y medidas muy necesarias frente a esta situación. Pero también he dicho que no han sido efectivas debido a que los contenidos que se han impartido dentro de cada ficha o proyecto no han ayudado para que exista la continuidad necesaria de conocimiento. Y tanto así que los estudiantes de alguna forma están estancados de acuerdo a su nivel educativo. Entonces, habría que de alguna forma esperar que en un nuevo proceso académico esto se pueda solucionar, porque lógicamente no se podría volver a utilizar el currículo que hemos utilizado años anteriores, sino que debe realizarse una planificación asertiva para que aquellos vacíos que tienen los estudiantes ahora puedan ser llenados en un nuevo proceso escolar. Muy bien, estimado colega. Vamos con la tercera pregunta. Indique qué medidas ha podido implementar usted dentro de las actividades de enseñanza-aprendizaje virtual en casa en beneficio de nuestros estudiantes. Tomando en cuenta el enfoque de enseñanza a distancia o desde casa que le ha dado el Ministerio de Educación en este año lectivo, y tomando en cuenta también que muchos estudiantes no pueden realizar las conexiones de forma sincrónica y muchos lo hacen de forma sincrónica. Es por este motivo que yo he optado por realizar videos explicativos de cada una de las fichas pedagógicas y los he subido a la plataforma de YouTube. De aquí, lógicamente, obtenemos el link y se les envía a aquellos estudiantes que no pueden reunirse con cada uno de los docentes y que al no poder recibir las guías necesarias para el trabajo, de alguna forma tengan a disposición durante toda la semana el material necesario para realizar estas actividades. Esto me ha permitido no solamente ayudar a los estudiantes que tengo a mi cargo, sino también a estudiantes de otras instituciones e inclusive de otros distritos. Qué buena estrategia metodológica, Carlitos. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Qué tipo de charlas, talleres, cursos considera que las instituciones gubernamentales y educativas deberían proporcionar para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Considero que para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, debe el Ministerio de Educación realizar un curso integral sobre la metodología de estudio a distancia, porque es verdad que se han impartido charlas, talleres sobre enseñanza virtual, manejo de tecnología, entre otras, pero es necesario que haya el direccionamiento necesario y adecuado para el proceso, ya que la mayoría de docentes hemos optado por trabajar de acuerdo a lo que conocemos o sabemos. Inclusive he escuchado de compañeros que hasta ahora no manejan las tecnologías ni aplicaciones educativas. Otros, en cambio, tratamos de hacer lo mismo que hacíamos en las aulas. Compartimos un documento, lo explicamos y con aquello, lógicamente, cumplimos con nuestro trabajo. Pero no es así. Es verdad que no estábamos preparados, pero a estas alturas y dadas las circunstancias, es necesario que los docentes tengamos una mejor formación en este sentido. Porque, como sabemos, a pesar de que se hable de un retorno a las aulas, este sistema de enseñanza se puede extender mucho más de lo que se piensa. Es verdad, también como profesionales tenemos la responsabilidad, tenemos la obligación y compromiso de capacitarnos, utilizando lógicamente nuestros propios medios y recursos, tal como lo hemos hecho algunos, y me incluyo. Pero como lo indicaba anteriormente, si el sistema educativo optó por una metodología de enseñanza, entonces de alguna forma debe ser responsable de la formación docente.
con la única finalidad de mejorar este proceso de enseñanza-aprendizaje para el beneficio de los estudiantes. Qué bueno saber lo que necesitamos más preparación. Vamos con la quinta pregunta. Según su criterio, indique de qué manera ha afectado en el presupuesto familiar el implementar la educación virtual en casa. De acuerdo a experiencias personales como docente, he escuchado muchas situaciones que tienen que ver con el asunto del presupuesto familiar. Testimonios como: profesor, he tenido que hacer un préstamo para poder comprarle un celular a mi hijo. Licenciado, con mucho esfuerzo he logrado conseguir un celular para que mi hija se conecte, pero como no tenemos internet, a tal hora la llevo donde mi hermana para que pueda revisar la tarea que tiene que hacer. Profesor, por más que he buscado la forma de adquirir un celular o una computadora para que mi hijo pueda conectarse, no he podido. Por eso, cuando llego a almorzar o al finalizar mi jornada de trabajo, le doy el celular para que pueda trabajar. Así podría indicar muchísimos ejemplos más. Como docente también tuve que gastar para arreglar la computadora, para adecuarla. Cambié también de proveedor de internet para aumentar la velocidad y lógicamente eso incluye el gastar más. Entonces, a todos nos ha afectado. Yo diría que a algunos más y a otros mucho más. Pero lógicamente todo con la intención y la responsabilidad de poder garantizar la continuidad educativa. Un problema global. Continuemos por favor con la sexta pregunta. ¿Qué nuevas estrategias didácticas ha adquirido con esta nueva metodología de enseñanza-aprendizaje, temática virtual en línea? Bueno, en lo personal y en cuanto a lo tecnológico, podría decir que la utilización de esta plataforma virtual que nos permite mantener las conexiones con los estudiantes ha sido una nueva estrategia adquirida. El manejo también de otros programas informáticos para planificar, para preparar las clases, lo ha sido también. Y en cuanto a la metodología, sí se ha profundizado el trabajo con la aplicación del aprendizaje basado en proyectos, porque recordemos que en situaciones normales este tipo de trabajo lo hacíamos cuando enseñábamos lo que son los proyectos escolares. Y muchos inclusive tuvimos que actualizarnos y comprender mejor cómo se trabajaba este tipo de proyectos. Entonces eso ha sido algunas de las nuevas estrategias con las que hemos fortalecido en este tiempo de pandemia. Así es. Vamos con la pregunta número 7. Entre las diferentes herramientas virtuales, ¿cree usted que el uso de la aplicación de WhatsApp es el adecuado para el aprendizaje y comunicación de los estudiantes? ¿Qué considera Carlitos? El WhatsApp nos ha ayudado muchísimo, pero en cuanto a la comunicación permanente con los estudiantes, representantes, padres de familia, de alguna forma esto ha cortado esa brecha de estar distantes y no poder estar presentes. Ha logrado reducir esos inconvenientes que antes teníamos, por ejemplo, cuando tocaba llamar, no teníamos teléfono convencional, no teníamos saldo. Ahora con esta herramienta podemos hacer inclusive videollamadas, pero no considero que sea adecuada para el aprendizaje, ya que lógicamente por sus características esta herramienta no tiene una funcionalidad que se requiere para educar o para enseñar. Exactamente. Continuemos. ¿Considera que las instituciones educativas están en condiciones de cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas por el gobierno para el retorno a clase? Bueno, las instituciones por sí solas nunca van a estar en condiciones de cumplir estas medidas, pero también nosotros hemos escuchado que el gobierno ha dado o piensa poner un presupuesto para adecuar a estas instituciones.
pero solamente con el hecho de ver ese número, esa cantidad, ya nos damos cuenta que ese presupuesto alcanza para nada o para muy poco. Entonces, Exacto. de alguna forma, cada institución, luego de conocer, cuando se habla de retornar a las mismas, ha tratado de alguna forma de adecuarla con la autogestión, apelando también a un apoyo externo, pero aún así no se ha logrado cumplir con el acondicionamiento adecuado. Lo digo lógicamente desde mi realidad y sé que esto se repite en muchas instituciones. Por ello considero que en los actuales momentos las instituciones educativas no están acondicionadas para poder cumplir con las medidas de bioseguridad que están establecidas. Listo. Y viene unida a esta pregunta de aquí, ¿considera que su institución está lista para una reintegración de manera presencial? Bueno, como lo indiqué, mi institución no está lista para un retorno así masivo o que incluyan estudiantes. Preparada puede estar de alguna forma para recibir a los docentes, como ya se está estableciendo, con el retorno ya de los docentes al trabajo de forma presencial. Pero para recibir a todos los miembros de la comunidad educativa y de alguna forma retomar ese proceso educativo, creo que todavía no. Todavía no. Listo. Y finalmente, ¿cree usted que al retornar a clases presenciales, pese a las normas de bioseguridad que se apliquen, existirá contaminación y propagación del COVID-19 para las niñas, niños y adolescentes, así como a madres, padres de familia y docentes? Indudablemente creo que sí. La contaminación y propagación de COVID-19 se seguirá dando. Puede ser que en la institución exista el protocolo adecuado, pero sabemos y conocemos que con el solo hecho de salir de nuestras casas ya estamos expuestos al contagio. Y aún no mantenemos nosotros una correcta cultura de la prevención, y esto es muy importante. Y mucho más si hablamos de niños escolares. El problema aquí se profundiza, ya que por su edad son más inquietos, más descuidados, y esto lógicamente los vuelve más vulnerables. Y serían ellos quienes de alguna forma se convertirían en quienes lleven a sus hogares la enfermedad, afectando lógicamente a todos los miembros de la familia, como también a la comunidad educativa. Y eso no es un secreto, esta realidad es conocida por todos. Es por eso que justamente dentro del plan institucional de continuidad educativa se exige que la institución debe estar preparada frente a un posible estudiante o docente infectado, implementando un protocolo, teniendo un lugar adecuado para el respectivo aislamiento, porque sabemos que por más bioseguridad, por más medidas, por más protocolos, esto es algo que no se puede parar todavía. Listo, mi estimado Carlitos. Hemos concluido con esta entrevista. De mi parte, agradecerles por su participación. La Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil también le da las gracias, les extiende las gracias y esperemos que próximamente también podamos compartir estas anécdotas, estos conocimientos que fortalece como docentes, ¿no? Muchas gracias, Carlitos. Pase Reitero bien. nuevamente ese agrado de haber sido tomado en cuenta. Como sabes, también de forma personal siempre dispuesto a colaborar y mucho más cuando se trata de cumplir con nuestras responsabilidades y compromisos como docente. Así es. Muchísimas gracias y esto nos ayuda a fortalecer como docentes también. Pase bien. Gracias. Hasta luego.